Hola, bienvenidos. Continuamos con este video en nuestra serie dedicada a la historia de la aritmética. Hoy vamos a hablar de divisibilidad, ecuaciones diofánticas y congruencia. En el estudio de los números enteros, la divisibilidad es el concepto madre, podríamos decir, del cual dependen todos los demás o prácticamente todos los demás. El concepto de número primo o el concepto de factorización en primos que vimos en el video anterior o el concepto de congruencia que vamos a ver en este dependen directamente del concepto de divisibilidad. Además, históricamente, la divisibilidad aparece asociada a la definición que estamos viendo ahí. Un número entero positivo, debemos entender ahí, un número mide a otro si cabe una cantidad entera de veces en él. Esta definición, que obviamente depende de una concepción geométrica de número, fue dada hasta donde sabemos por primera vez por los pitagóricos y llega escrita para nosotros en los elementos de Euclides. O sea, en los elementos de Euclides es donde llega escrita hasta nosotros esta definición que, como digo, fue probablemente, casi seguramente, formulada por primera vez por los pitagóricos. En los elementos a su vez aparece esta otra definición. Un número, debemos entender aquí un número entero positivo, es parte de un número también entero positivo, el menor del mayor, o sea, el menor es parte del mayor cuando mide al mayor. O sea, en realidad lo que estamos definiendo es la divisibilidad. Ser parte de un número es ser un divisor, eso es lo que está diciendo Euclides. Un número menor es parte de un número mayor si cabe una cantidad entera de veces en él. En la versión moderna, en el segundo párrafo, tenemos la versión moderna de esta definición que dice dados A y B, números enteros, decimos que B es divisible por A o que A es dividido a B. Si existe un K entero, K sería la cantidad de veces que entra uno en el otro, tal que B es K por A. Hay una diferencia entre el párrafo de arriba y el párrafo de abajo, más allá del lenguaje, obviamente, del estilo de lenguaje más formal, moderno, el de abajo. La diferencia es que está en que justamente como los griegos concebían a los números geométricamente, entonces, como dije ya un par de veces al leer las definiciones, para los griegos no concibieron, ni los griegos antiguos obviamente estoy hablando, no concibieron ni el cero ni los negativos. Para ellos los números eran siempre positivos. En cambio, la definición que está abajo, la definición moderna, al decir z, al hablar de enteros, incluye tanto los positivos como los negativos como el cero. Ecuaciones diofánticas. ¿Qué son las ecuaciones diofánticas? Bueno, las ecuaciones diofánticas son ecuaciones con coeficientes enteros de las cuales nos interesan las soluciones enteras. Se llaman así, tienen ese nombre, porque fueron estudiadas por Diofanto de Alejandría. Tenemos su retrato ahí a la derecha. Diofanto, insisto, en su libro Aritmética, el libro de Diofanto donde estudia estas ecuaciones se llama Aritmética. Aritmética sería el estudio de los aritmos, que serían los números enteros justamente. O sea, la aritmética sería el estudio de los números enteros y da nombre a esa rama de la matemática. La rama de la matemática que estudia los números enteros se llama justamente aritmética por el libro de Diofanto. Hay que decir, como apareció ahí el texto arriba hacia la derecha, al lado del retrato de Diofanto, hay que decir que Diofanto, al estudiar sus ecuaciones, digamos así, él admitía tanto soluciones enteras como soluciones racionales. O sea, insisto, él admitía tanto coeficientes como soluciones racionales. Sin embargo, hoy en día se toma una versión más restringida y solo se admiten soluciones enteras y coeficientes enteros, aunque en muchos casos efectivamente encontrar soluciones enteras o soluciones racionales es casi lo mismo. En muchísimas de estas ecuaciones efectivamente encontrar soluciones de uno u otro tipo es casi lo mismo. Pero bueno, resumiendo, las ecuaciones diofánticas hoy en día se definen de tal modo que solamente interesan las soluciones enteras, mientras que Diofanto admitía tanto enteras como racionales. Un ejemplo de ecuación diofántica, que de hecho estudió Diofanto en su libro, se podría expresar coloquialmente diciendo que plantea el problema de dividir un cuadrado en dos cuadrados, traducido como una ecuación en el estilo moderno, el estilo formal simbólico moderno, sería resolver la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, o sea, descomponer el cuadrado de z como la suma de dos cuadrados, el cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, se entiende eso. Las soluciones de esta ecuación son las llamadas ternas pitagóricas, porque las ternas que cumplen esta ecuación corresponden a
lados de triángulos rectángulos. Tiene que ver con el teorema de Pitágoras, obviamente. De esas ternas pitagóricas hay infinitas. Ahí a la derecha abajo tenemos ahí las primeras, las más pequeñas, digamos. De esas ternas pitagóricas hay infinitas. Y Diofanto en su libro explica justamente el método para generarlas todas. El método para generar todas las ternas pitagóricas, todas las soluciones de la ecuación diofántica x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Los elementos es un libro que utiliza todo el tiempo un lenguaje geométrico y en él no se puede decir que haya ecuaciones. En los elementos no hay ecuaciones. Los elementos es un libro del siglo III a.C. Diofanto, que es del siglo III después de Cristo, o sea, unos 500 años posterior a Euclides, a los elementos de Euclides, en Diofanto, digo, sí aparecen propiamente ecuaciones por primera vez. Y aquí tenemos la imagen que estamos viendo ahí, es del matemático árabe Al-Kahi, que es posterior todavía a Diofanto, que escribió el libro Glorioso en Álgebra, donde se ve, dice ahí, la influencia de Diofanto. Y algunos autores, dice el texto que acaba de aparecer, lo consideran la primera persona en liberar completamente el álgebra de las operaciones geométricas, o sea, el liberar el álgebra, el primero en dar un paso en la dirección de transformar el álgebra en lo que hoy en día entendemos como álgebra, que es una rama de la matemática independiente de la geometría, o por lo menos que tiene métodos que en principio son independientes de la geometría, como liberando al álgebra, al estudio de las ecuaciones, de esa influencia geométrica griega. Al-Kahi trabajó también con ecuaciones diofánticas. Bueno, como dice ahí, siguió la influencia de Diofanto. Trabajó con problemas que se podrían plantear, ya sea como una ecuación diofántica, como vemos ahí, la ecuación x cubo más y cubo igual a z cuadrado, o también como sistemas de ecuaciones diofánticas, como vemos en el último párrafo. Para esas ecuaciones, Al-Kahi encontró efectivamente soluciones. Él también, como Diofanto, buscaba soluciones enteras o también soluciones racionales. Las que estamos viendo ahí escritas son enteras, pero ella admitía también, insisto, soluciones racionales. Leonardo de Pisa, también llamado Fibonacci, trabajó con problemas también diofánticos. O sea, Fibonacci es famoso por haber contribuido fuertemente a introducir el sistema de numeración indoarábigo a Europa en la Edad Media, cuando todavía en Europa se utilizaba el sistema de numeración romano. Pero, insisto, además de esta contribución importante, también trabajó con problemas diofánticos, o sea, problemas donde se buscaban soluciones que fueran números enteros o números racionales. Un problema con el que se sabe que resolvió es, por ejemplo, el de encontrar valores para x y z, de modo tal que las tres expresiones que estamos viendo ahí, x más y más z más x cuadrado, etc., encontrar x y z, ya sean enteros o racionales, de modo tal que las tres expresiones den como resultado un número cuadrado, el cuadrado de un número entero o racional. Fibonacci encontró la solución que estamos viendo abajo, x y z, 16 quintos, 48 quintos, 144 quintos. Otro problema del que se sabe que resolvió es encontrar un número cuadrado al cual, si se le resta o se le suma 5, también da como resultado un cuadrado. La solución que obtuvo Fibonacci en este caso es 3 y 5 doceavos, o sea, 3 enteros con 5 doceavos. Me detengo un momento para hacer la siguiente reflexión. ¿Estamos hablando de aritmética o de álgebra? Porque estamos hablando de ecuaciones, de resolución de ecuaciones, y la resolución de ecuaciones es un tema propio del álgebra. De hecho, el libro de Al-Kahi se titula Glorioso en Álgebra, y a Diofanto se lo considera, por haber sido el primero en estudiar ecuaciones en sí mismas, se lo considera el padre del álgebra. Así que es álgebra o aritmética. Bueno, digamos que en realidad las ramas de la matemática no son compartimentos estancos, ni tampoco hay una clara frontera entre una y otra. Siempre hay regiones, digamos, de la matemática que pueden pertenecer a más de una rama de la matemática al mismo tiempo. Y este es el caso de las ecuaciones diofánticas. O sea, son ecuaciones, es verdad, las ecuaciones diofánticas, digo, son ecuaciones y como ecuaciones corresponderían al álgebra, pero son ecuaciones de las cuales estamos buscando soluciones enteras. Y muchas veces para encontrar esas soluciones, para probar si existen o no existen, si son únicas o no son únicas, pero, insisto, para demostrar todas esas cosas, muchas veces o casi siempre se utilizan propiedades específicas de los números enteros, cuestiones que tienen que ver con divisibilidad, primos, etc. Así que en realidad el estudio de las ecuaciones diofánticas pertenece al álgebra en cuanto a que son ecuaciones, pero al mismo tiempo pertenecen a la aritmética porque específicamente necesitan un estudio de los números enteros, que es el tipo de soluciones que estamos buscando. Así que pertenecen a ambas ramas de la matemática, y algunas cosas que hemos visto
de hecho, por ejemplo, la menciona Diofanto y demás, algunas cosas que hemos visto en este video, volverán, menos detalladas seguramente, pero volverán sin duda cuando hablemos también de la historia de la álgebra. Hablemos ahora un poco de Pierre de Fermat. Fermat en realidad no era un matemático profesional, era un abogado que se dedicaba a la matemática como hobby, para relajarse del trabajo, digamos así, para relajarse de los problemas de trabajo, se dedicaba a la matemática. Pero en ese hobby, Fermat realizó tales contribuciones a la matemática que lo colocan como uno de los matemáticos más importantes de la historia. Solamente podemos imaginar lo que hubiera hecho si se hubiera dedicado a la matemática full time. Fermat, por ejemplo, junto con Pascal, sentó la base de cálculo de probabilidades. También, un poco antes que René Descartes, sentó las bases de la geometría analítica. Fue uno de los precursores del cálculo, etc. Son muchísimas las contribuciones de Fermat a la matemática que, como dije recién, lo colocan como uno de los matemáticos más importantes de la historia. Y Fermat también es muy famoso por su célebre gran teorema o último teorema o teorema magno, también magno llamado a veces también, el último teorema de Fermat. Fermat llega a este teorema en realidad a partir de la aritmética de Diofanto, el libro que hablábamos hace un rato. Diofanto, como dijimos, estudia todas las soluciones de la ecuación diofántica x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. O sea, repito, ya lo dijimos hace un rato. Diofanto explica cómo obtener todas las ternas pitagóricas, todas las soluciones enteras de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Y cuenta la historia que Fermat, leyendo ese libro, leyendo esa parte del libro de Diofanto, o sea, leyendo justamente esa parte del libro de Diofanto, escribe en el margen la siguiente frase: sin embargo, no es posible escribir un cubo como suma de dos cubos, ni una cuarta potencia como suma de dos cuartas potencias, y así para cualquier potencia mayor o igual que 3. Tengo una maravillosa demostración de este hecho, pero el margen es demasiado pequeño y la demostración no me cabe aquí. Esa nota que acabo de recitar se transformó, que en realidad lo que está diciendo básicamente es lo que está ahí recuadrado, que la ecuación diofántica x a la n más y a la n igual a z a la n no tiene soluciones enteras si n es mayor o igual que 3. Eso es lo que está diciendo el teorema de Fermat, el teorema que Fermat decía haber demostrado maravillosamente, pero que el margen no era demasiado pequeño para escribir la demostración. Si Fermat tenía una demostración, jamás se encontró entre sus papeles y se transformó como una especie de desafío al mundo matemático. Todo el mundo matemático intentó demostrar esto que había hecho Fermat, que había afirmado Fermat. En realidad, Fermat, justamente como no era un matemático profesional, no solía enunciar las cosas que había demostrado, pero no solía escribir la demostración. Él presentaba sus teoremas como desafío al mundo matemático. Decía, miren, demostré esto, a ver si ustedes son capaces de hacerlo también. Entonces él solía publicar sus resultados, sus teoremas, digamos así, sin demostración, dejando la demostración como desafío para los demás. Y lo mismo pasó con este, digamos, x a la n más y a la n igual a z a n no tiene solución. Fermat lo anunció, dijo que tenía una demostración, pero nunca la presentó, y de hecho, después de su fallecimiento, nunca fue encontrada entre sus papeles. Se lo llama último teorema porque todos los demás teoremas de Fermat, todas las demás cosas que él fue enunciando, se fueron demostrando con los años, y sin embargo este se resistía, era el último teorema que quedaba por demostrar. Digamos, en el siglo XVII, XVIII, XIX, era el último teorema de Fermat, el último teorema que faltaba demostrar, y se transformó como una especie de desafío para el mundo matemático al intentar demostrarlo. ¿Qué pasó con este teorema? Vamos a hablar de eso ahora dentro de unos minutos en este mismo video. Pero bueno, entonces dice ahí conjetura o último teorema de Fermat, porque efectivamente durante mucho tiempo, hasta que se haya demostrado o refutado, ya veremos de qué pasó, se lo consideraba una conjetura. Sin embargo, tradicionalmente siempre se lo llamó el último teorema o el gran teorema o el teorema magno de Fermat. En contraposición tenemos el llamado pequeño teorema de Fermat. Este pequeño teorema de Fermat, pequeño no porque no fuera importante, de hecho este teorema de Fermat es muy útil cuando uno trabaja con números enteros. Cuando uno demuestra teoremas relacionados con los números enteros, este teorema de Fermat es un teorema muy importante, incluso yo me atrevería a decir más importante incluso que el anterior. Se lo llama pequeño porque, digamos, para distinguirlo del gran teorema, del teorema magno, del teorema último que hablábamos recién. Pero insisto, en cuanto a su utilidad es un teorema muy importante
Y de hecho no voy a entrar en eso porque sería demasiado detalle técnico como para desarrollarlo aquí, pero en realidad incluso en el video anterior hablábamos de que los números primos tienen que ver mucho con la seguridad de Internet. Los algoritmos que protegen la seguridad de Internet tienen que ver con números primos, y a su vez esos algoritmos de alguna manera también tienen mucho que ver con el pequeño teorema de Fermat. El pequeño teorema de Fermat es muy importante en el trabajo con la factorización de números primos grandes, en la que se basa la seguridad de Internet. El pequeño teorema de Fermat, en definitiva, su enunciado moderno está ahí abajo en el recuadro. Dice que si P es un número primo, entonces para cada número natural distinto de 0 que no sea múltiplo de P, o sea, si P es primo y A no es múltiplo de P, entonces A a la P menos 1, A elevado a la P menos 1, menos 1 es un múltiplo, es divisible por P. O sea, repito, si P es un número primo y A no es múltiplo de P, entonces a a la P menos 1 menos 1, a la P menos 1, A elevado a la P menos 1, ustedes lo están leyendo, se entiende más que lo que estoy diciendo. A elevado a la P menos 1 menos 1, ese número es divisible por el primo P. Ese es el pequeño teorema de Fermat, que insisto, es muy importante para muchas aplicaciones, para muchas demostraciones relacionadas con números enteros. Tenemos ahí, en realidad ese teorema dice fue formulado por Fermat en 1636 y ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, una formulación posterior en una carta que escribió en 1640, y tenemos ahí cómo lo describía Fermat. El texto que está ahí en itálica nos dice cómo efectivamente lo enunciaba Fermat en el siglo XVII, perdón. Algunos autores afirman que en realidad un caso particular del pequeño teorema de Fermat habría sido formulado por matemáticos chinos unos 2000 años antes del propio Fermat. Veamos esto. En realidad la llamada hipótesis china diría que n es primo si solo si 2 a la n menos 2 es divisible por n. Fíjense que esto implica, estamos hablando de dos implicaciones, o sea, la hipótesis china dice que si n es primo, entonces 2 a la n menos 2 es divisible por n, y recíprocamente que si 2 a la n menos 2 es divisible por n, entonces n es primo. En realidad la recíproca, lo que dije último, es falso y es fácil de encontrar un contraejemplo. El ejemplo sería n igual a 341, 2 a la 341 menos 2, hay que hacer simplemente el cálculo, es divisible por 341, sin embargo 341 no es primo. Pero la ida, digamos, que si n es primo, entonces 2 a la n menos 2 es divisible por n, la ida en realidad es un caso particular del pequeño teorema de Fermat para la situación en la que A es igual a 2. O sea, insisto, la ida, que si n es primo, entonces 2 a la n menos 2 es divisible por n, es equivalente al pequeño teorema de Fermat para el caso A igual a 2. Por lo tanto, si esto es correcto, un caso particular del teorema de Fermat habría sido formulado, el pequeño teorema de Fermat habría sido formulado por matemáticos chinos 2000 años antes de Fermat. Sin embargo, en realidad otros investigadores han comprobado que esta atribución sería falsa. En el texto que aparece más abajo dice que esta afirmación en realidad surge de una mala traducción de un texto antiguo chino, un famoso texto de matemática chino, y que en realidad efectivamente los matemáticos, hasta donde se sabe, digamos, los matemáticos de antigua China no habrían conocido o no habrían formulado el teorema de Fermat antes que Fermat. Por lo menos en los textos que han llegado hasta nosotros no sería así. E insisto, esta atribución de la hipótesis china surgiría simplemente de una mala traducción de un famoso texto matemático chino de antigüedad. Como decía antes, Fermat no demostraba los teoremas que enunciaba, los enunciaba sin demostración, y esas demostraciones fueron aportadas por distintos matemáticos a lo largo del tiempo. Particularmente en cuanto al teorema pequeño de Fermat, al pequeño teorema de Fermat, este fue demostrado por Leonard Euler en 1736, aunque Leibniz en 1683 lo había demostrado previamente, aunque no lo publicó. Entonces se le atribuye la demostración del pequeño teorema de Fermat a Leonard Euler. Se dice también que Euler dedicó mucho tiempo a intentar demostrar el teorema magno, el último teorema de Fermat. Incluso dicen que le escribía al hijo o al nieto de Fermat pidiéndole que revisara los papeles de Fermat, buscando si efectivamente tenía una demostración, esa famosa demostración que le había anunciado que tenía y que no entraba en el margen, pero esa demostración, si existía, nunca se encontró.
Hoy en día se supone, se cree que si la demostración que tenía Fermat realmente existía, lo más probable es que contuviera un error. Pero bueno, en cuanto volvamos al pequeño teorema de Fermat, que sí demostró Euler en 1736, y a su vez lo generalizó posteriormente, Euler lo generaliza usando lo que se llama hoy en día función phi de Euler, que ahí está el texto del teorema de Euler-Fermat, que es la generalización del teorema de Fermat, del pequeño, digo, que se basa en esta función phi. La función phi de Euler es una función phi, función que se llama phi, que va de los naturales en los naturales, y como dice casi en el último párrafo del texto que están viendo, phi de n en realidad es igual a la cantidad de números k que están entre 1 y n y que son su máximo condivisor con n es igual a 1, o sea, lo que se llama número coprimo, que el máximo condivisor entre k y n se suele decir que k y n son coprimos. Entonces phi de n a n phi es una función que va de los naturales a los naturales, y phi de n calcula la cantidad de números k entre 1 y n que son coprimos con n, que tienen máximo condivisor igual a 1. En particular, para cuando p es primo se puede demostrar, no es muy difícil, que si p es primo, phi de p es p menos 1. Entonces, en realidad lo que dice el teorema de Euler-Fermat es que si a y n son números enteros con máximo condivisor igual a 1, entonces n es divisor de a a la phi de n menos 1. En el caso particular de que n sea primo, lo que uno tiene es el pequeño teorema de Fermat. O sea, el pequeño teorema de Fermat es el caso particular del teorema de Euler-Fermat cuando n es un número primo. Por eso es que decimos que justamente Euler lo demostró, el teorema de Fermat, el pequeño, y después lo generalizó usando esta función phi. El teorema de Euler-Fermat, así como el pequeño teorema de Fermat, es muy importante, insisto, como dije antes del pequeño, este también, el de Euler-Fermat también, es muy importante cuando uno trabaja demostrando propiedades de números primos. Tanto el teorema pequeño de Fermat como el de Euler-Fermat son teoremas muy importantes en el estudio de los números enteros. Dije primos hace un rato, pero quise decir en el estudio de los números enteros. Tenemos aquí a Gauss. Gauss va a aparecer en muchos videos de historia de la matemática porque en realidad hizo contribuciones muy importantes a muchísimas ramas de la matemática. En realidad los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál fue el mejor matemático de todos los tiempos, es difícil esa pregunta, pero en general todos coinciden en que los tres más grandes, el podio, digamos, de los matemáticos de la historia, los tres más grandes serían, en orden cronológico, Arquímedes, Newton y Gauss. Prácticamente todos los historiadores de matemática coinciden en esta terna de supremos matemáticos. Bueno, Gauss justamente por esto que acabo de decir es uno de los matemáticos más importantes de la historia, y sus contribuciones a esta rama de la matemática, sus contribuciones a la matemática son inabarcables, son enormes, son importantísimas. En cuanto a la aritmética específicamente, ya la habíamos hablado en el video anterior, escribir las disquisiciones aritméticas. En realidad, hasta Gauss, hasta las disquisiciones aritméticas, publicado en 1801, hasta las disquisiciones aritméticas, la aritmética era, el estudio de los números enteros, era como una rama dispersa de la matemática. Tenía muchos teoremas, propiedades, que estaban como desconectados unos de otros. En algún sentido era la situación de la geometría antes de Euclides, o sea, distintas cuestiones relacionadas entre sí un poco, pero que eran más bien aisladas, como una especie de rama dispersa de la matemática, y Gauss en las disquisiciones le da como una, así como Euclides en los elementos, en las disquisiciones Gauss le da como un corpus donde coloca toda esa aritmética en un corpus coherente de lógica y matemática, o sea, le da como una estructura más coherente a todo a partir de la noción de congruencia. La noción de congruencia justamente es la que usa Gauss para unificar un montón de ideas diferentes de la aritmética. Ese es, en este caso, el gran aporte de Gauss, ¿no? Quiero decir, obviamente, por lo que dije antes, no es el único gran aporte de Gauss, hizo miles de grandes aportes, pero particularmente en el caso de la aritmética, uno de los grandes aportes de Gauss es la introducción de la congruencia, que le dio a la aritmética toda una coherencia de la que carecía. Y eso lo hace en las disquisiciones aritméticas, que es uno de los libros fundamentales de la historia de la matemática. Tenemos ahí la definición de congruencia. B es congruente a módulo m. También podríamos decir A es congruente a B módulo m, porque en realidad la relación es simétrica, de hecho es una relación de equivalencia. Repito, B es congruente a módulo m si solo si A y B tienen el mismo resto al dividir por m. A y B y m son números enteros, obviamente. Esto equivale a decir que B es congruente a módulo m si solo si B menos A es divisible por m. Como decía al principio de todo,
Como ven, la divisibilidad es muy importante siempre dentro de todos los conceptos de la matemática. La congruencia permite expresar, entre otras cosas, permite expresar más fácilmente muchos de los teoremas que hemos ido mencionando. Por ejemplo, tenemos aquí cómo se expresa en términos de congruencia el pequeño teorema de Fermat y el teorema de Fermat de Euler-Fermat, el pequeño teorema de Fermat, digo, y la generalización que hace Euler utilizando la función phi. En realidad, insisto, la congruencia se transforma en una herramienta fundamental de la aritmética que permite unificar un montón de conceptos. Es difícil de desarrollar en este pequeño video toda la potencia de la congruencia, pero créanme que efectivamente es un concepto fundamental, un concepto rector de la aritmética. Tenemos aquí, insisto, como pequeña muestra, el enunciado del pequeño teorema de Fermat y de su generalización utilizando congruencias. En las disquisiciones aritméticas, Gauss introduce también los que hoy son conocidos como los enteros de Gauss, que son los números complejos de la forma A más BI con A y B enteros, o sea, son los números complejos donde la parte real y la parte imaginaria son números enteros. Se los llama así enteros de Gauss porque como los números enteros tienen propiedades muy parecidas a los números enteros. En los enteros de Gauss se puede hablar de números primos, hay factorización única en primos, hay divisibilidad, hay división con cociente y resto. O sea, los enteros de Gauss se comportan, definiendo las cosas convenientemente, de manera muy similar a como los números enteros. Y de hecho los enteros de Gauss son muy útiles para demostrar cuestiones relacionadas con los números enteros. Por ejemplo, como vemos ahí abajo en los dos últimos párrafos, los números enteros de Gauss, para relacionarlo con el otro tema que vimos en este video, los enteros de Gauss muchas veces se utilizan para resolver ecuaciones diofánticas. En este caso vemos un ejemplo que no fue estudiado por Gauss, pero lo ponemos ahí como ejemplo posible, donde los enteros de Gauss se utilizan para estudiar la ecuación diofántica 4 a la x más 1 igual a 5 a la y. O sea, la pregunta es encontrar todos los números enteros positivos x e y, tales que 4 a la x más 1 es igual a 5 a la y. Obviamente x igual a 1 e igual a 1 es solución de esa ecuación, 4 más 1 es igual a 5 nos queda, pero la pregunta sería qué otras soluciones hay si es que existen. O sea, x igual a 1 e igual a 1 es solución. ¿Pero es la única? ¿Hay alguna otra? Esa es la pregunta básicamente. Y descomponiendo los números como se ve más abajo como enteros de Gauss y trabajando con la factorización única en primos en enteros de Gauss y demás, efectivamente se puede llegar a la respuesta. Hablemos ahora un poco del siglo XX. En el año 1900 David Hilbert pronunció la conferencia inaugural del Segundo Congreso Internacional de Matemáticas. En esa conferencia, que después fue publicada, él plantea 23 problemas matemáticos que entiende van a guiar la investigación matemática o buena parte de la investigación matemática del siglo XX. Uno de esos problemas, el décimo, tiene que ver con ecuaciones diofánticas justamente. El décimo problema de Hilbert dice así: dado una ecuación diofántica, acá ya estamos pensando en soluciones enteras solamente, dado una ecuación diofántica con cualquier número de incógnitas y con coeficientes enteros, idear un proceso de acuerdo con el cual pueda determinarse el número finito de operaciones y la ecuación es resoluble en números enteros. O sea, traduciendo esto a palabras más sencillas, lo que está planteando Hilbert es si existe un algoritmo, un procedimiento mecánico, de modo tal que ese procedimiento nos permite determinar siempre si una ecuación diofántica tiene o no solución. Más todavía familiarmente podríamos plantear el décimo problema de esta manera: ¿es posible programar una computadora de modo tal que si yo introduzco una ecuación diofántica en esa computadora, al cabo de una cantidad finita de tiempo la computadora me dice si la ecuación tiene o no solución? Solución entera, estamos hablando de ecuaciones diofánticas, nos interesan las soluciones enteras, las soluciones dadas por números enteros. Entonces, insisto, el décimo problema planteaba eso. Traducido a un lenguaje moderno, ¿es posible programar una computadora de modo tal que esa computadora determine una cantidad finita de pasos si una ecuación diofántica dada tiene o no solución? Esa es la pregunta de Hilbert. Y la respuesta fue encontrada 70 años después por estas dos personas, Julia Robinson y Yuri Matijasevich, que en 1970 demostraron que la respuesta es negativa. No existe un algoritmo que permita siempre dar una cantidad finita de pasos la respuesta si la ecuación diofántica tiene o no solución. Con cierto tipo de ecuaciones muy específicas se puede, pero no hay un procedimiento general que permita
insisto, determinar en una cantidad finita de pasos si una ecuación diafántica cualquiera tiene o no solución. En realidad, el texto dice en 1970 el matemático Yuri Matyashevich, como tesis doctoral, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, la realidad es esta: el 99% del trabajo de la solución del problema de Hilbert fue hecho por Julia Robinson. Ella le faltó dar un último paso. De hecho, publicó un paper donde decía: lo último que me falta es encontrar una sucesión de números enteros que cumpla tales y tales condiciones, que se conocieron brevemente como las condiciones de Robinson. O sea, lo que ella demostró es que si era posible encontrar una sucesión de números enteros que cumpliera ciertas condiciones, que insisto, se conocieron como condiciones de Robinson, entonces la respuesta al problema de Hilbert era no. Pero no pudo encontrar esa sucesión. Ese último paso lo hizo Matyashevich. Matyashevich encontró una sucesión como la que Robinson decía, con la cual le puso, digamos, el moño a la demostración de Robinson y probó que terminó la demostración de que efectivamente ese procedimiento mecánico, ese algoritmo, ese programa de computadora que pedía Hilbert no existe. O sea, es imposible programar una computadora de modo tal que siempre en una cantidad finita de pasos nos permita determinar si una ecuación diafántica cualquiera tiene una solución. Nos queda solamente por decir qué es lo que pasó con el último teorema de Fermat, con el teorema magno de Fermat que mencionamos antes. En realidad, a fines de la década del 80 se demostró lo siguiente: existía lo que se llamaba la conjetura de Taniyama-Shimura, una conjetura, digamos así, a caballo entre el álgebra, la aritmética y el análisis. Y a fines de la década de 80 se demostró que si cierto caso especial de esa conjetura se pudiera demostrar, obviamente si estamos hablando de una conjetura era algo que no se sabía si era cierto o falso, se creía que era cierto, pero no se sabía con certeza, no se había demostrado. Insisto, a fines de la década del 80 se probó que si cierto caso específico, cierto caso particular de esa conjetura se demostraba, eso tenía como consecuencia, como corolario, el último teorema de Fermat. O sea, si ese caso de la conjetura era cierto, entonces se deducía como corolario el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat. Esto llegó a conocimiento de Andrew Wiles, matemático inglés, que desde chico se dice, cuenta él, que desde muy niño tenía la ilusión, la esperanza, el sueño de demostrar el último teorema de Fermat. Y efectivamente, cuando llega al conocimiento de él, esto que acabo de decir, dice: bueno, esta es mi oportunidad, y dedica varios años, unos 7 años, si mal no recuerdo, a demostrar efectivamente ese caso especial de la conjetura de Taniyama-Shimura y a mostrar como consecuencia, que era su objetivo, el último teorema de Fermat. O sea, en 1995, como dice ahí, Weiss demuestra el último teorema de Fermat, pero en realidad es el resultado de, primero, de la formulación de la conjetura de Taniyama-Shimura, después la demostración por otras personas de que efectivamente esa conjetura implicaba el último teorema de Fermat, y Wiles hace el último paso, importante y difícil también, de demostrar el caso en particular de ese caso particular de la conjetura. Como comentario simplemente de color, la conjetura completa fue demostrada, o sea, la conjetura general, no ya del caso particular, fue demostrada en 2001. Así que tenemos ahora sí, ya no como una conjetura, sino como el teorema que ahora se conoce como el teorema de Fermat-Wiles, que si n es un número natural mayor o igual que 3, entonces no existen números naturales x y z que cumplan la igualdad de x a la n más y a la n igual a z a la n. O sea, si n es mayor o igual que 3, esa ecuación diafántica donde buscamos números enteros positivos no tiene solución. Aquí tenemos la bibliografía utilizada. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos en próximos videos. Hasta la próxima.